Bienvenidos a mi canal, soy Luis Villamizar. En esta presentación vamos a referirnos a los campos vectoriales. Cuando estudiamos fenómenos físicos representados por vectores, se utilizan integrales sobre trayectorias o superficies que pasan por campos vectoriales. Estas integrales proporcionan un cúmulo de aplicaciones con bastante importancia en la vida real. Para ilustrar de alguna manera intuitiva qué es un campo vectorial, vamos a suponer que en una región en el plano o en el espacio está ocupada por un fluido en movimiento. Supondremos además que el fluido está determinado por un número grande de partículas y en cualquier instante las partículas llevan una velocidad v. Si ilustramos estas velocidades de algunas partículas en diferentes puntos en un mismo momento, cabe esperar que estas velocidades varíen de un punto a otro. Se asocia que el vector velocidad está pegado a cada uno de los puntos del fluido. Este campo de velocidades es uno de los tantos ejemplos reales de un campo vectorial. La figura muestra el campo de velocidades de un fluido. En cada punto de este campo se le asocia un vector velocidad. Comencemos definiendo un campo vectorial en el plano, sea de una región plana en R2, un campo vectorial en R2 es una función f que asocia a cada punto xy en esta región un vector bidimensional f de xy. Dado que esta función f de xy es una función de R2 en R2, esta la podemos escribir en términos de sus funciones componentes. Y entre las distintas formas de describir este campo vectorial tenemos como una matriz columna, como una matriz fila o utilizando los vectores de la base canónica. f1 de xy y f2 de xy son funciones reales de dos variables. Esto es, f1 y f2 van de R2 en R. Estas funciones son llamadas campos escalares. Aunque un campo vectorial está constituido por infinitos vectores, podemos obtener una forma aproximada de su estructura dibujando algunos vectores representativos. La manera de representar estos vectores es dibujar la flecha que representa al vector f de xy a partir del punto xy. Vamos a mostrar de manera intuitiva algunos vectores representativos del campo vectorial f de xy igual y menos x. Tomamos un punto del dominio del campo vectorial y a partir de este dibujamos la flecha asociada al vector f de xy evaluado en ese punto. Y así lo vamos haciendo para cada uno de los puntos que vayamos tomando. Obsérvense cómo cambia la magnitud del vector f de xy en este punto cuando nos alejamos del origen. Mediante un pequeño macro podemos representar muchos más vectores de este campo vectorial en este plano. Utilizando ese pequeño macro se muestra la representación de otros campos vectoriales en R2. Aquí tenemos el campo vectorial x menos y. Este representa el campo vectorial yx y este es el campo vectorial xy. Un campo vectorial en el espacio se define de la siguiente manera. Sea V una región en R3, un campo vectorial en R3 es una función f que asocia a cada punto x, y, z en V un vector tridimensional f de x, y, z. En este caso, f de x, y, z es una función de R3 en R3, pero esta también la podemos representar en términos de sus funciones componentes f1, f2 y f3, como una matriz columna, como una matriz fila o utilizando los vectores de la base canónica. f1, f2 y f3 son funciones reales y también son llamadas campos escalares. Al igual que en el plano, la manera de representar un campo vectorial en el espacio es dibujar la flecha que representa al vector f de x, y, z a partir del punto x, y, z. Vamos a mostrar algunos vectores representativos del campo vectorial f de x, y, z igual x, y, z. Damos un punto del dominio de este campo vectorial y a partir de este dibujamos la flecha asociada al vector x, y, z evaluado en ese punto. Y así lo vamos haciendo para cada uno de los puntos que vayamos tomando.
Mediante un macro podemos generar más vectores representativos de este campo vectorial. También se muestra vectores representativos del campo vectorial f de x, y, z igual x, y, 3 y vectores representativos de un campo de fuerzas. La definición generalizada de un campo vectorial en Rn dice así: sea B un dominio en Rn, un campo vectorial en Rn es una función f de Rn en Rn que le asigna a cada punto x de n componentes en B un vector en Rn con primera componente definida por f1 de x, segunda componente definida por f2 de x, hasta la enésima componente definida por f sub n de x. f1, f2, hasta fn son funciones reales de n variables, también llamadas campos escalares. Podemos agregar otra definición que se refiere al campo vectorial gradiente. Sea f de Rn en R un campo escalar de clase C1, entonces el gradiente de este campo escalar define un campo vectorial dado por gradiente de f en el vector x igual al vector con componentes parcial de f con respecto a x1 en el vector x, parcial de f con respecto a x2 en el vector x y así sucesivamente hasta la parcial de f con respecto a x sub n en el vector x. A este campo vectorial se le llama un campo vectorial gradiente. En este ejemplo se nos pide determinar y representar el campo vectorial gradiente definido por la función f de x, y igual x por y más y. El campo vectorial gradiente definido a partir de esta función escalar viene dado entonces por el gradiente de la función y esto es igual a la función vectorial con componentes parcial de f con respecto a x y parcial de f con respecto a y. Calculando las derivadas parciales de esta función, la parcial de f con respecto a x es igual a y la parcial de f con respecto a y es x más 1. La figura muestra algunos vectores representativos de este campo vectorial gradiente. Si trazamos algunas curvas de nivel definidas por esta función, se observa que estos vectores, definidos mediante el gradiente de una función escalar, son perpendiculares a estas curvas de nivel. En este segundo ejemplo se nos pide determinar y representar el campo vectorial gradiente definido por la función f de x, y, z igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. El campo vectorial gradiente definido a partir de la función escalar de R3 en R viene dado por el gradiente de la función. Y esto va a ser igual a la función vectorial con componentes parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y parcial de f con respecto a z. Calculando las derivadas parciales de primer orden de esta función, esto es igual a 2x, 2y y 2z. La figura muestra algunos vectores representativos de este campo vectorial gradiente. Si trazamos la superficie de nivel definida por la función f de x, y, z igual x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a una constante, notamos nuevamente que estos vectores provenientes del gradiente de una función son perpendiculares a esta superficie. Nos vamos a referir ahora a los campos vectoriales conservativos. Un campo vectorial f del vector x es llamado un campo conservativo si existe un campo escalar diferenciable f del vector x tal que f de x es igual al gradiente de f de x. La función f del vector x se le llama la función potencial para f del vector x. Campos vectoriales conservativos en R2. Teorema. Sean f1 de xy y f2 de xy dos funciones con primeras derivadas parciales continuas en un conjunto abierto D del plano. El campo vectorial definido por f de xy con f1 de xy como primera componente y f2 de xy como segunda componente es conservativo si y solo si la parcial de f2 de xy con respecto a x es igual a la parcial de f1 de xy con respecto a y. Para mostrar que esta condición es necesaria para que f de xy sea un campo vectorial conservativo, vamos a suponer que existe una función potencial f de xy continuamente diferenciable tal que f de xy es igual al gradiente de f de xy. O el vector de componentes f1 de xy, f2 de xy es igual al vector de componentes parcial de f con respecto a x de xy y parcial de f con respecto a y de xy.
Tenemos entonces de aquí que f1 de xy es igual a la parcial de f con respecto a x de xy. Si derivamos ambos lados de esta igualdad con respecto a y, nos queda que la parcial de f1 de xy con respecto a y es igual a la parcial de f con respecto a x y con respecto a y de xy. También tenemos de aquí que f2 de xy es igual a la parcial de f con respecto a y de xy. Ahora vamos a derivar ambos lados de esta igualdad con respecto a x. Por tanto, la parcial de f2 de xy con respecto a x es igual a la parcial de f con respecto a y con respecto a x de xy. Con f1 de xy y f2 de xy, funciones de clase C1, por el teorema de las derivadas cruzadas tenemos que la parcial de f con respecto a x con respecto a y de xy es igual a la parcial de f con respecto a y con respecto a x de xy. Por tanto, nos queda que la parcial de f2 de xy con respecto a x es igual a la parcial de f1 de xy con respecto a y. Para este ejemplo número 3 se nos pide verificar si el campo vectorial f de xy igual 2 por x por y como primera componente y x cuadrado como segunda componente es un campo vectorial conservativo. En caso cierto se nos pide determinar la función potencial para este campo vectorial. Con f1 igual a 2 por x por y y f2 igual a x cuadrado, la parcial de f2 con respecto a x es igual a 2x y la parcial de f1 con respecto a y también es 2x. Por tanto, dado que estas derivadas parciales son iguales, el campo vectorial f de xy es un campo conservativo. Si f de xy es una función cuyo gradiente es igual al campo vectorial, entonces el gradiente de esta función es igual al vector con primera componente 2 por x por y y segunda componente x cuadrado. De allí tenemos que la parcial de f con respecto a x es 2 por x por y y la parcial de f con respecto a y es x cuadrado. Para obtener la función potencial f de xy, a partir de estas derivadas parciales, integramos esta derivada parcial con respecto a x. Esto es, f de xy va a ser igual a la integral de la parcial de f con respecto a x diferencial de x. Sustituimos la parcial de f con respecto a x y nos queda la integral de 2x por y diferencial de x. Al integrar, esto es igual a x cuadrado por y más una función que depende de y. También tenemos que la parcial de f con respecto a y es igual a x cuadrado. Para obtener esta función potencial también pudimos comenzar integrando a la parcial de f con respecto a y con respecto a y. Al derivar a esta función con respecto a y nos queda que esto va a ser igual a x cuadrado más c' de y. Y esto es igual a x cuadrado. Cancelando nos queda que c' de y es igual a 0, por lo tanto c de y es una constante. De allí tenemos que la función potencial no es única, sino es una familia de funciones potenciales, definida por x cuadrado por y más k. Para tener una forma de cómo determinar cuándo un campo vectorial en R3 es un campo vectorial conservativo, vamos a introducir la definición de rotacional de un campo vectorial en R3. Sea f de R3 en R3 el campo vectorial con primera componente dada por F1, segunda componente definida por F2 y tercera componente F3. El rotacional de este campo vectorial y simbolizado de esta manera viene dada por la multiplicación vectorial de este operador por el campo vectorial. Y esto es igual a esta expresión. Esta notación de producto vectorial que se usa para definir el rotacional del campo vectorial f de x y z se obtiene al ver el gradiente de una función como la aplicación del operador diferencial nabla sobre la función f. Esto es, el operador diferencial nabla es el vector cuya primera componente es parcial con respecto a x, segunda componente parcial con respecto a y tercera componente parcial con respecto a z. Por tanto, el rotacional de f definido como la multiplicación vectorial del operador diferencial nabla por el campo vectorial, por definición de multiplicación vectorial, es igual a este determinante. Al resolver este determinante, obtenemos la expresión ya vista. En el ejemplo 4 se pide el rotacional del campo vectorial definido como f de x y z igual x cuadrado por z, 2x por z y y por z. Por definición, el rotacional del campo vectorial viene dado por el producto vectorial del operador nabla con el
campo vectorial. Aplicamos la definición de producto vectorial, calculamos el determinante asociado, resolvemos las derivadas parciales involucradas y nos queda que el rotacional del campo vectorial es z menos 2x como primera componente, x cuadrado como segunda componente y 2 por z como tercera componente. Campos vectoriales conservativos en R3. Teorema. Sean F1 de XYZ, F2 de XYZ y F3 de XYZ, tres funciones escalares de R3 en R, con primeras derivadas parciales continuas en un conjunto abierto B del espacio. El campo vectorial definido por f de x y z igual f1 como primera componente, f2 como segunda componente y f3 como tercera componente es conservativo si y solo si el rotacional del campo vectorial es igual a 0. Esto es, se cumple que la parcial de f3 con respecto a y es igual a la parcial de f2 con respecto a z, la parcial de f3 con respecto a x es igual a la parcial de f1 con respecto a z y la parcial de f2 con respecto a x es igual a la parcial de f1 con respecto a y. En este ejemplo número 5 se nos pide verificar si el campo vectorial f de x y z igual y cuadrado z cubo como primera componente, 2xy z cubo como segunda componente y 3xy cuadrado z cuadrado como tercera componente es un campo vectorial conservativo. En caso cierto, se nos pide además determinar la función potencial f de R3 en R para este campo vectorial. Para mostrar si este campo vectorial es un campo vectorial conservativo, vamos a calcular su rotacional. Por definición, el rotacional es la multiplicación vectorial del operador nabla con el campo vectorial. Resolvemos este determinante, simplificamos y efectivamente obtenemos que este campo vectorial es un campo vectorial conservativo. Para obtener una función potencial f de R3 en R para este campo vectorial conservativo se tiene que el campo vectorial es igual al gradiente de esta función. Esto es igual a el vector cuya primera componente es parcial de f con respecto a x, segunda componente parcial de f con respecto a y tercera componente parcial de f con respecto a z. Y aquí tenemos entonces que la parcial de f con respecto a x es y cuadrado z cubo, la parcial de f con respecto a y es 2 por x por y por z cubo y la parcial de f con respecto a z es 3 por x por y cuadrado por z cuadrado. Para obtener la función potencial de este campo vectorial conservativo vamos a integrar en primera instancia esta derivada parcial con respecto a x. Recuerde que podemos comenzar integrando cualquiera de las derivadas parciales involucradas. Sustituimos el valor de esta derivada parcial, integramos y esto es x por y cuadrado por z cubo más una función que depende de y y z. A continuación derivamos esta función con respecto a y nos queda 2 por x por y por z cubo más la parcial de h con respecto a y de las variables y, z. Esto es igual a la segunda componente del campo vectorial, esto es a 2 por x por y por z cubo. Cancelamos esta expresión con esta expresión y obtenemos que la parcial de h con respecto a y de las variables y, z es igual a 0. Si esta derivada parcial es igual a 0, significa entonces que h de y, z depende únicamente de z. Así nos queda hasta ahora que la función potencial es igual a x por y cuadrado por z cubo más una función de z. Al derivar esta función con respecto a z, esto es igual a 3 por x por y cuadrado por z cuadrado más g' de z. Y esto es igual a la tercera componente del campo que viene dada por 3 por x por y cuadrado por z cuadrado. Cancelamos estas expresiones y tenemos que g' de z es igual a 0. Por tanto, g de z es una constante y obtenemos una familia de funciones potenciales definidas por x por y cuadrado por z cubo más una constante k. Un significado físico que se le puede dar al rotacional de un campo vectorial es que éste se asocia con rotaciones. Si suponemos que el campo vectorial f representa el campo de velocidad en el flujo de un cierto fluido, partículas cerca de un punto XYZ en el fluido tienden a rotar alrededor del eje que apunta en la dirección del rotacional de este campo vectorial. La longitud de este vector nos da una medida de lo rápido que se mueven las partículas alrededor del eje. Si el rotacional del campo vectorial es igual a 0 en un punto, el fluido está libre de rotaciones y en ese punto el campo vectorial es irrotacional.
La figura muestra un conjunto representativo de vectores del campo vectorial definido por el rotacional de este campo vectorial. Si tomamos un punto de este campo vectorial, su rotacional en este punto nos da una medida de lo rápido que giran estas partículas del campo vectorial alrededor de este eje. En esta figura tenemos un campo vectorial cuyo rotacional es igual a 0. Esto es un campo vectorial irrotacional. Otra definición importante sobre los campos vectoriales es la que se refiere a la divergencia de un campo vectorial en R3. Sea f de R3 en R3 el campo vectorial con F1 como primera componente, F2 como segunda componente y F3 como tercera componente. Si la parcial de F1 con respecto a X, la parcial de F2 con respecto a Y y la parcial de F3 con respecto a Z existe, entonces se define la divergencia del campo vectorial como el campo escalar dado por la parcial de F1 con respecto a X más la parcial de F2 con respecto a Y más la parcial de F3 con respecto a Z. Mediante el operador gradiente u operador Nabla, como quieran llamarle, la divergencia del campo vectorial la podemos calcular como el operador gradiente multiplicado escalarmente por el campo vectorial. Sustituimos el operador gradiente, sustituimos el campo vectorial y al realizar la multiplicación escalar obtenemos la definición de la divergencia del campo vectorial. En el ejemplo 6 se nos pide la divergencia del campo vectorial definido por f de x y z con x por y por z como primera componente, y por z como segunda componente y x cuadrado por z como tercera componente. La divergencia de este campo vectorial viene dada por la multiplicación escalar del operador gradiente con el campo vectorial. Haciendo las sustituciones y ejecutando este producto escalar nos queda la parcial con respecto a x de x por y por z, más la parcial con respecto a y de y por z, más la parcial con respecto a z de x cuadrado por z. Al calcular estas derivadas parciales, obtenemos que la divergencia del campo vectorial es y por z más x cuadrado. La divergencia de un campo vectorial f de x y z la podemos significar como un tipo de derivadas del campo. Para un campo de velocidades de partículas, la divergencia del campo mide el ritmo del flujo de partículas por unidad de volumen, esto es, su expansión, en un punto x, y, z. Si la divergencia del campo vectorial es negativo, el fluido se está comprimiendo y si tenemos que la divergencia del campo vectorial es igual a 0, entonces el campo vectorial es incomprensible. También es posible definir la divergencia de un campo vectorial en R2, sea f de R2 en R2, el campo vectorial con F1 de XY como primera componente y F2 de XY como segunda componente. Si la parcial de F1 con respecto a X y la parcial de F2 con respecto a Y existen, entonces se define la divergencia de este campo vectorial en R2 como el producto escalar del operador gradiente con el campo vectorial. Haciendo las sustituciones y realizando este producto escalar, nos queda que la divergencia del campo vectorial en R2 es igual a la parcial de F1 con respecto a X más la parcial de F2 con respecto a Y. La figura muestra vectores representativos de campos vectoriales con divergencia del campo mayor de 0 y divergencia del campo menor de 0. Divergencia del campo mayor que 0 tenemos una fuente, divergencia del campo menor que 0 tenemos un sumidero. El rotacional y la divergencia de campos vectoriales disponen de muchas propiedades, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Si f y g son campos vectoriales, 1, el rotacional de f más g es igual al rotacional de f más el rotacional de g. El rotacional del gradiente de f, que es igual a la multiplicación vectorial del operador gradiente con el gradiente de f, es igual a 0. 3. La divergencia de f más g es igual a la divergencia de f más la divergencia de g. 4. La divergencia del producto vectorial de f con g es igual al rotacional de f multiplicado escalarmente por g menos f multiplicado escalarmente por el rotacional de g. 5. La multiplicación vectorial del operador gradiente con la suma del gradiente de f más el rotacional de f es igual a la multiplicación vectorial del operador gradiente con el rotacional de f.
6. La multiplicación vectorial del operador gradiente con el producto de la función escalar f con el campo vectorial f es igual al producto de la función escalar con el rotacional de f más el producto vectorial del gradiente de f con el campo vectorial f. 7. La divergencia del producto de la función escalar f con el campo vectorial f es igual a el campo escalar f por la divergencia de f más el producto escalar del gradiente de f con el campo vectorial f. Y 8. La divergencia del rotacional de f es igual a 0. El ejemplo 7 dice sea f de R3 en R3 el campo vectorial f de x y z con componentes f1, f2 y f3. Si estas funciones componentes admiten segundas derivadas parciales continuas, mostrar que la divergencia del rotacional de f es igual a 0. Por definición, tenemos la expresión que define el rotacional del campo vectorial f. Por tanto, la divergencia del rotacional de f igual al producto escalar del operador gradiente con el rotacional de f. Al sustituir el operador gradiente y el rotacional de f, realizar la multiplicación escalar, nos queda esta expresión. Calculamos estas derivadas parciales y como las funciones componentes admiten derivadas parciales continuas de segundo orden, se satisface el teorema de las derivadas cruzadas, así que podemos cancelar esta derivada parcial de segundo orden con esta derivada parcial de segundo orden con esta y esta derivada parcial de segundo orden con esta. Así que esto es igual a 0. Un teorema que relaciona campos vectoriales es el que se refiere al potencial vectorial de un campo vectorial. Este teorema dice así: sea f un campo vectorial tal que su divergencia es igual a 0. Entonces existe un campo vectorial G que satisface que el rotacional de G es igual a f. El campo vectorial G se dice el potencial vectorial del campo vectorial f. Este campo vectorial G no es único. Para mostrar este teorema, si la divergencia de f es igual a 0, entonces la parcial de f1 con respecto a x más la parcial de f2 con respecto a y más la parcial de f3 con respecto a z es igual a 0. Además tenemos la definición del rotacional del campo vectorial G como la multiplicación vectorial del operador gradiente con el campo vectorial. Se muestra la expresión del rotacional de G. Se debe satisfacer que el rotacional de G es igual a f, por tanto la parcial de G3 con respecto a y menos la parcial de G2 con respecto a z es igual a f1, la parcial de G1 con respecto a z menos la parcial de G3 con respecto a x es igual a f2 y la parcial de G2 con respecto a x menos la parcial de G1 con respecto a y es igual a f3. Este sistema no es muy cómodo de resolver porque todas las ecuaciones contienen más de una de las tres incógnitas, G1, G2 y G3. Si existe algún potencial vectorial, entonces en particular también existe un potencial vectorial que satisface que G3 es igual a 0. Esto, por supuesto, simplifica la solución de estas ecuaciones. Puesto que la solución no es única, tomando arbitrariamente G3 igual a 0, nos quedan estas tres ecuaciones. Integrando estas primeras dos, tenemos que G1 es la integral de f2 de x y z diferencial de z más una función h1 de xy. Y G2 es menos la integral de f1 de x y z diferencial de z más una función h2 de xy. La parcial de G2 con respecto a x viene dada por esta expresión. Introduciendo esta derivada parcial bajo el signo de la integral porque se integra con respecto a z y se deriva con respecto a x, esto nos queda menos la integral de la parcial de f1 con respecto a x diferencial de z menos la parcial de h2 con respecto a x. Y la parcial de g1 con respecto a y definida por esta expresión, nuevamente introducimos esta derivada bajo el signo de la integral porque no hay dependencia. Y esto es igual a la integral de la parcial de f2 con respecto a y diferencial de z más la parcial de h1 con respecto a y. Al involucrar la tercera ecuación con z sub 0 arbitrario, restando la parcial de G2 con respecto a x menos la parcial de G1 con respecto a y, nos queda esta expresión. Y esto es igual a f3 de x y z. Obsérvese que la parcial de f1 con respecto a x más la parcial de f2 con respecto a y es igual a menos la parcial de f3 con respecto a z. Esto lo obtenemos debido a que la divergencia de f es igual a 0.
Sustituyendo esta última igualdad sobre esta integral, integrando y simplificando, nos queda que la parcial de h2 con respecto a x menos la parcial de h1 con respecto a y es igual a f3 en xy z sub 0. Esta ecuación es una ecuación lineal en dos incógnitas, h1 de xy y h2 de xy. Generalmente se puede resolver eliminando una de las incógnitas, fijando por ejemplo h1 de xy igual a 0 y resolviendo para una h2 de xy cualquiera que satisfaga con x sub 0 arbitrario, que h2 de xy es igual a la integral de f3 de xy z sub 0 diferencial de x entre x sub 0 y x. Finalmente nos queda g sub 1 igual a la integral de f2 de xyz diferencial de z, g2 igual a menos la integral de f1 de xyz diferencial de z, más la integral de f3 de xy z sub 0 diferencial de x entre x sub 0 y x, y g sub 3 igual a 0. X sub 0 y z sub 0 son valores arbitrarios. El ejemplo 8 dice, sea el campo vectorial f de x y z con x menos y como primera componente, y más x por z como segunda componente y y menos 2 por z como tercera componente. Se nos pide verificar si este campo vectorial tiene un potencial vectorial y en caso cierto determinarlo. Para determinar si el campo vectorial tiene un potencial vectorial se debe cumplir que la divergencia de f es igual a 0. Por tanto, con la divergencia de f definida por esta ecuación, al calcular las derivadas parciales y sumar, encontramos que efectivamente este campo vectorial tiene un potencial vectorial. Para determinar un potencial vectorial para f debemos encontrar un campo vectorial g tal que el rotacional de g sea igual a f, donde se tiene que g1, g2 y g3 vienen dadas por estas ecuaciones. Con el campo vectorial f de x y z y x sub 0 igual z sub 0 igual 0 arbitrario, g sub 1 sustituyendo la segunda componente del campo sobre esta integral, nos queda como la integral de y más x por z diferencial de z. Integrando, esto es y por z más x por z cuadrado sobre 2. G2, definido por esta expresión, sobre esta integral sustituimos la primera componente del campo y sobre esta integral evaluamos a f3 en xy0. Esto nos queda entonces como menos la integral de x menos y diferencial de z más la integral de y diferencial de x entre 0 y x. Al integrar, esto es menos x por z más y por z más x por y. Y g3 es igual a 0. Por tanto, el campo vectorial G viene dado por esta expresión. Primera componente y por z más x por z al cuadrado sobre 2. Segunda componente menos x por z más y por z más x por y. Y tercera componente 0. Para mostrar que el campo vectorial G encontrado es un potencial vectorial del campo vectorial F, calculemos el rotacional del campo vectorial G, que como se sabe viene dada por la multiplicación vectorial del operador gradiente con el campo vectorial. Hacemos las sustituciones, resolvemos este producto vectorial y al calcular las derivadas parciales involucradas encontramos que esto es x menos y como primera componente, y más x por z como segunda componente y y menos 2 por z como tercera componente. Y esto es igual al campo vectorial F. Por tanto, G es un potencial vectorial del campo vectorial F. Otra definición relacionada con un campo vectorial se refiere a las líneas de flujo. Esta dice, sea F un campo vectorial, una línea de flujo para este campo vectorial es una trayectoria gamma de t, tal que gamma prima de t es igual al campo vectorial evaluado sobre los puntos de la trayectoria. La interpretación geométrica que se le da a una línea de flujo para un campo vectorial F es que esta es una curva trazada sobre el dominio del campo, de tal manera que el vector tangente a la curva en cada punto coincide con el campo vectorial. También se puede interpretar a una línea de flujo como la trayectoria seguida por una partícula pequeña suspendida en el campo de velocidades del flujo de un fluido. Estas líneas de flujo se pueden llamar apropiadamente líneas de corriente. En el ejemplo 9 se nos pide demostrar que las curvas de nivel dadas por x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado
definen líneas de flujo para el campo vectorial f de xy igual menos y x. Una parametrización para estas curvas de nivel con R perteneciente a los números reales están dadas por gamma de t igual a x de ti más y de t j. Y esto es igual a R por el coseno de ti más R por el seno de t j. Para mostrar que esta trayectoria define líneas de flujo para el campo vectorial f de xy, se debe satisfacer que gamma' de t es igual a el campo vectorial evaluado sobre los puntos de la trayectoria. Gamma' de t por definición es x' de ti más y' de t j. Derivando, esto es igual a menos r seno de ti más r coseno de t j. Y f evaluado sobre los puntos de la trayectoria equivale a sustituir a x por r coseno de t y a y por r seno de t. Y esto es igual a menos r seno de ti más r coseno de t j. Se muestra que efectivamente gamma' de t es igual a f evaluado sobre los puntos de la trayectoria. Por tanto, estas curvas definen líneas de flujo para el campo vectorial. La figura muestra un grupo de vectores representativos del campo vectorial f de xy igual menos yx. Si sobre este grupo de vectores trazamos curvas de nivel x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, se observa que sobre estas curvas de nivel sus vectores tangentes coinciden con el campo vectorial f de xy. Estas trayectorias definen líneas de flujo para este campo vectorial. En el ejemplo 10 se nos pide demostrar que la curva definida por gamma de t igual seno de t, coseno de t y L a t define una línea de flujo para el campo vectorial f de x y z igual y menos x y z. Para mostrar que gamma de t define una línea de flujo para el campo vectorial f de x y z, se debe cumplir que gamma' de t es igual a f evaluado sobre los puntos de esta trayectoria. Gamma' de t por definición viene dada por esta expresión. Al calcular estas derivadas tenemos que esto es coseno de ti menos seno de tj más e a la t k. F evaluado en gamma de t es sustituir a x por el seno de t, a y por el coseno de t y a z por e a la t. Al hacer las sustituciones nos queda que esto es coseno de ti menos seno de tj más e a la t k. En efecto, se muestra que gamma' de t es igual a f evaluado sobre los puntos de la trayectoria. Por tanto, esta curva define una línea de flujo para el campo vectorial f de x y z. La figura muestra un grupo representativo de vectores del campo vectorial f de x y z igual y menos x z. Y sobre este grupo de vectores la trayectoria gamma de t definida por seno de t, coseno de t y e a la t. Para mostrar que esta trayectoria representa una línea de flujo de este campo vectorial, vamos a tomar algunos puntos de la curva y evaluarlos sobre el campo vectorial f de x y z. Se observa que estos vectores del campo vectorial evaluados sobre un punto de la curva son tangentes a la curva. Efectivamente, entonces, esta curva representa una línea de flujo de este campo vectorial. Otra vista rotando la curva de estos vectores tangentes a la curva del campo vectorial, y aquí tenemos otra vista. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete a mi canal y hasta una próxima oportunidad.